Hola, un saludo a todos. Hoy vamos a tratar el tema del capítulo 4 del libro Cómo orar, guía sencilla para despertar el corazón profundo. Se titula Memoria de Dios. Con frecuencia, y en esto creo que no tengo que convencer a nadie, con frecuencia vivimos acelerados, distraídos, ocupados en cantidad de actividades, metidos en la inercia de las rutinas diarias, y al final de la semana, al final del mes o al final del año, nos sentimos insatisfechos. ¿De cuánto nos perdemos por las prisas? Y esto particularmente en la oración y en las relaciones interpersonales. Cuando nos distraemos en cosas banales, cuando vivimos arrastrados por urgencias insustanciales, o peor, cuando nos salimos de camino, el corazón se seca, se siente vacío. Cuando lo que vimos en la unidad anterior es que estamos perdiendo de vista lo esencial, porque nuestra identidad es otra, y entonces es normal que sintamos un vacío. Sentimos sed, mucha sed. Y entonces el corazón vuelve a buscar su origen. Y solo en el corazón de Jesús, solo en los brazos de Dios, encuentra descanso, la paz profunda y duradera. Estamos sobre el tema de que esto no es cuestión de una serie de quehaceres, actividades, sino de algo más profundo. No es cuestión de hacerse tiempo para Él solamente, sino de interesarse por Él. Y a veces perdemos el interés por Él. Lo olvidamos, lo dejamos, nos enfriamos, nos perdemos. Cuando Dios nos dio la existencia, sembró algo en nuestro interior que sigue vibrando como un eco y nos trae la memoria de Dios. Hay que tomar conciencia de esta energía vital que llevamos dentro. Ahí está la fuente de la oración. Los animales no tienen conciencia de sus instintos, simplemente actúan así. Pero los seres humanos sí podemos tener conciencia de los instintos. Jean Lafrance tiene una expresión bellísima sobre la oración. La oración procede de un instinto que se da en nosotros. No se trata de fabricarlo, se trata de seguirlo. Seguir el instinto de la oración. Para realizarnos como hombres de verdad hay que escuchar la voz que llevamos dentro y que permanece siempre viva. Es como un eco profundo que está allá dentro repitiendo, te amo, ven a mí. Es la voz del Señor. Y es esa voz la que te está llamando a volver. Nosotros le llamamos sed. Pero es la voz profunda de Dios que con infinito respeto y paciencia, con mucha humildad, te está invitando a volver a casa. Y a nosotros nos toca seguir esa música, tocar en armonía con Él, no rechazarlo, no ignorarlo. ¿Un instinto qué es? Es un impulso de la naturaleza. Buscar a Dios y disfrutar de su presencia es algo connatural al ser humano. Para eso fuimos hechos. Y eso lo podemos constatar por la experiencia que vivimos cuando encontramos la verdad, cuando hacemos el bien, porque experimentamos un gozo profundo, una conciencia tranquila. Pero cuánta inquietud de conciencia cuando no es así. Nos está marcando la brújula que andamos perdidos. Allá en lo más profundo de nuestro ser llevamos una aguja que apunta siempre al norte, como la brújula. Pero cuando mareamos la brújula por distracción, superficialidad, miedo, rechazo explícito, normal que nos sintamos perdidos, normal que haya una sed tremenda.
El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Este deseo, esta búsqueda, es ya oración. La oración la llevamos dentro, en forma de sed, de deseo, de búsqueda. Nuestro corazón es grande, está abierto a un corazón infinito. Y hay que dejarlo correr. Hay que dejarlo expresarse naturalmente. No sé si han visto lo que sucede a aquellos que están aprendiendo a tocar algún instrumento. Primero son esclavos de la partitura y están con el agobio, con la asfixia de la partitura. Y claro, no fluye la música. Pero ¿qué tal cuando dejan correr después su talento musical? Es que pueden salirse de la partitura, pero ya son músicos. Y si tú eres por naturaleza hijo de Dios y te puedes comportar con toda la familiaridad que corresponde a un hijo en relación con su padre, lo cual se llama oración en la vida espiritual, entonces deja correr tu instinto musical, tu instinto espiritual. No te sientas asfixiado por cómo tengo que hacer. No sé si lo estoy haciendo bien. Es que no sé si Dios escucha mi oración. Es que no sé si cumple los requisitos. Es que suelta la partitura. Porque de lo contrario serás esclavo de la letra, de un rigor que te asfixia. Y no estarás dejando correr tu corazón. Y entonces no sientes natural y espontáneo tu trato con tu Padre. Es particularmente bello constatar cómo fluye el corazón cuando nos sentimos solos o cuando nos sentimos en el sufrimiento. Son esas experiencias fuertes donde con humildad nos acercamos a recibir el amor de Dios. Y estamos llegando ahí a otra definición de la oración. Orar es dejarse amar. Recuerdo una persona que atiendo espiritualmente con quien había hablado de este tema en repetidas ocasiones. Y son de esas veces que no sabes si lo está captando, si estás pudiendo expresarte bien, explicarte bien. Pero con inmensa satisfacción escuché un tiempo después de ella que con sus propias palabras me dijo: Padre, es que orar es dejarse amar, punto. Me salió la sonrisa y dije, ya la cachó. Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe, y sin embargo mucho más real. Es la presencia de Cristo, corazón del mundo. Estas son palabras de Benedicto XVI. Por tanto, no es solamente una paz que hay allá adentro, una quietud de la mente y del corazón. Es alguien con quien te encuentras, es tu creador, es el amor en persona, con mayúscula. Por eso, qué pena que algunas personas pretendan encontrar la paz solo a base de procesos y técnicas mentales. Se pierden de lo más importante, y es el encuentro con el amor. Si hemos vivido superficialmente y somos humildes, reconoceremos que solos no podemos, que sin esta presencia sentimos un vacío insoportable. Y entonces hemos de tener el valor de desandar el camino interior a la casa del Padre. Y esta es la experiencia del Hijo Pródigo. Tomen el Evangelio de San Lucas capítulo 15. Y ahí está esa historia que Jesús nos contó, donde nos dijo: cuando te enfríes, cuando te alejes, cuando estés viviendo como huérfano.
Y cuando sientas el reclamo interior de volver a casa, porque andas perdido, debes saber que siempre, siempre, siempre encontrarás unos brazos abiertos a un Padre misericordioso que no va a juzgarte, sino que te va a dar un fuerte abrazo y va a ser fiesta por tu regreso. Yo agradezco muchísimo al líder espiritual de mi adolescencia y de todo mi grupo de amigos, su nombre, el padre James McIlargy, legionario de Cristo, que en paz descanse. Era un gran líder espiritual nuestro y un gran amigo. Yo recuerdo cómo él nos enseñaba a buscar esa presencia fiable y de esa manera alimentar nuestro gusto por la eternidad en la adolescencia. Yo tenía 13, 14 años. Cuando nos íbamos a la playa de vacaciones con la familia, él nos recomendaba salir de noche a la playa a escuchar las olas del mar, a ver las estrellas. Y me acuerdo que me lo decía. En Monterrey, pues, muchos íbamos y siguen yendo a la Isla del Padre. Pues decía en la noche, ya que esté la playa sola, sal a caminar un poco, tírate en la playa, cierra los ojos, escucha las olas, abre los ojos, ve las estrellas. También él nos llevaba en Monterrey todos los sábados a visitar a los ancianos en los asilos. Y aquellos ancianos que vivían en tanta soledad nos abrían su corazón y nos hacían ver cómo la muerte se acercaba, y cuando volvíamos la semana próxima, algunos ya no los encontrábamos. Tocábamos la muerte, la soledad, la eternidad. Recuerdo que un día el padre James me recomendó que varias tardes de la semana subiera al tejado de mi casa. Desde ahí se veían las montañas y me decía, toma el Evangelio, súbete solo al tejado de tu casa. Y ahí, con el Evangelio en mano, habla con Dios. Y cuando habíamos cometido algún error o pasábamos por dificultades, de inmediato él lo percibía, nos llamaba, nos invitaba a conversar y nos hacía descubrir que Cristo era un amigo, que acudiéramos a él, que él no fallaba, no podía fallar, el amigo fiel con el cual contaríamos siempre. Qué importante es que los adolescentes tengan quien les presente, quien les dé a conocer a este gran amigo. Y si tú en tu adolescencia, en tu juventud, en tu niñez no lo conociste, siempre estamos a tiempo. Siempre somos niños ante Dios Padre que nos espera y nos quiere tener en sus brazos. Ojalá puedas dar una probadita a la belleza de la vida en la casa del Padre. No te preocupes si estás frío, no te preocupes si nunca lo has hecho. Él está esperando, Él espera tu momento, no te presiona. Simplemente no le tengas miedo a ese reclamo de tu corazón, a esa memoria interior, a esa brújula que está reclamando algo que hoy no tienes y de lo cual sientes nostalgia. Hazle caso. Experimenta la belleza, no por el camino del deber, tengo que, es obligación de un cristiano hacer tal o cual cosa. Puede ser, pero no es el mejor camino. El mejor camino es el camino de la belleza, del amor, de que tu corazón te está reclamando volver al amor y de que el amor con mayúscula te está esperando. Que no te dé vergüenza, que ese deseo de eternidad que llevas dentro se sienta escuchado. Bien, les propongo para esta semana, la tarea de esta semana. Toma el Evangelio. Lucas, capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo. Durante toda esta semana vas a leer todos los días esta parábola.
Y te digo un método muy sencillo para reflexionar, meditar, profundizar en el Evangelio. Si nunca lo has hecho, es muy sencillo. Una de las formas es, primero lee el pasaje, lee toda la parábola del hijo pródigo. Primera pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Pues dice que un hijo estaba en casa y que dejó a su padre y que se fue, reclamó sus cosas. Y luego, ¿qué dice? Entiende lo que dice. Primera pregunta, ¿qué dice? Segunda pregunta, ¿qué me dice hoy a mí? ¿Acaso está contando mi historia? ¿Acaso algo me está diciendo Dios a través de esta historia? Y tercera pregunta, ¿qué le respondo? Ya entendí lo que dijo aquella carta. Ya entendí lo que me dijo hoy a mí, cómo me interpela. Y ahora respondo a la carta. Le respondo a Dios. Y así vete paso a paso. Te propongo que cada día de la semana te vayas deteniendo en algún aspecto de la parábola. Por ejemplo, el primer día detente y considera cómo aquel joven lo tenía todo en casa. Tenía a su padre, a su hermano, tenía, alimento, el hogar. Y compáralo con tu vida. Todos los dones que has recibido, tu educación, tu fe, tu familia, todo lo recibido. Eso puede ser el primer día. El segundo día, por ejemplo, considera cómo aquel joven decidió irse. Prefirió las cosas de su padre antes que a su padre. Y pregúntate, ¿acaso me ha pasado a mí? ¿Acaso yo me he ido con las cosas y he dejado al Señor de las cosas? Me he quedado con los dones y he perdido de vista al dador de todo don, a mi gran bienhechor, mi creador, mi Padre. Y respóndele. Ve cuándo te ha pasado eso y ve si te encuentras ahora en esa situación y luego respóndele. O el tercer día, por ejemplo, puedes considerar al joven que se va y se sintió perdido y se alocó y se metió en 1000 vicios. Y luego pregúntate, ¿acaso yo estoy en esa situación? ¿Acaso me ha pasado alguna vez? ¿Cómo me he sentido? ¿Cuál ha sido mi experiencia interior? ¿También me he sentido hastiado, empobrecido como aquel joven? ¿Y qué le respondes a Dios? Y luego considera, por ejemplo, cómo aquel joven se le vino la memoria de la casa del Padre. Lo que perdí, lo que dejé. Y entonces vuelve a tu sed. ¿Cuál es tu sed? ¿Cómo formulas tu sed? ¿De qué tienes sed? ¿Qué añoras? ¿Qué dejaste que quieres recuperar? ¿O qué no has encontrado que tu corazón te reclama y te dice existe? Lo llevas dentro, pero no lo has descubierto. El siguiente día, por ejemplo, el arrepentimiento del joven. Se arrepintió. Con grande dolor dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, etc. El arrepentimiento, el regreso. Y luego el abrazo. Como llega y experimenta el abrazo del Padre que le estaba esperando. Y con los ojos llorosos y con un pecho grande, amoroso, lo abraza. Y lloran juntos y celebran el regreso. Si te sirve, puedes adquirir el libro El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen, que explica extraordinariamente bien esta parábola. Te lo recomiendo para meditar y para ver si te sientes identificado. Para la tarea de esta semana, puede ayudarles, antes de comenzar a practicar esto que les he recomendado, ver el video número 55, que habla de la lectura meditada, porque harán lectura meditada del pasaje del hijo pródigo. De los talleres de oración, video número 55.